Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte de los roles de los contadores en la PH. Espacio que se ha dado gracias a la Asociación Santandereana de Administradores de Propiedad Horizontal. Y en este espacio, Noches de PH con Jorge Enrique H. En la noche de hoy nos deleitamos nuevamente con la presencia de profesionales muy especiales. Comenzamos a recordar a la doctora Marlene Carruncho, a la doctora Marta Lucía Mususú y al doctor Leonardo Barón García, quienes en esta noche, especialmente el doctor Leonardo, haciendo un esfuerzo muy grande, ya que está algo delicado de salud, nos están acompañando para compartir con todos nosotros esos valiosos conocimientos que son dados desde el área contable, desde el área de la revisoría fiscal y sobre todo desde esa entidad que es la reguladora de todos los contadores dentro del país, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y como lo comentábamos extra micrófono, el doctor Leonardo Barón es una de las personas que conforman el comité de ética de los contadores. O sea que estamos prácticamente con una de las personas que regulan el ejercicio de la contabilidad en el país. Y como estábamos también diciendo, este comité es muy importante porque en último caso, en un caso ya extremadamente grande, es el encargado de suspender una tarjeta profesional. Obviamente cumpliendo con todos los debidos procesos, con todos los requisitos, mirando la graduación de la falta, si son recurrentes, si son continuas y la gravedad de la misma falta, llegan hasta casos como esos. Pero ese ejercicio en realidad se motiva en las quejas que nosotros, los propietarios, los residentes en propiedad horizontal, implementemos ante el Consejo. Obviamente tienen que ser, por favor, quejas muy fundamentadas. No que porque el revisor fiscal me miró mal o que porque el contador no borró con el lápiz número 2, el borrador del lápiz número 2, no borró en su hoja de trabajo un numerito que estaba mal hecho. Ya por eso vamos a colocar unas quejas en el Consejo Técnico. Por favor, argumentemos sólidamente todas esas posibles inconformidades que tengamos y de pronto esos casos lleguen a las manos del doctor Leonardo Barón y él se encargará muy juiciosamente de decirle: señor propietario, usted está haciéndome perder el tiempo, o muy por el contrario, de pronto: señor copropietario, muchísimas gracias por su contribución a la mejora de la actividad profesional de los contadores públicos en Colombia. Y bueno, retomando el caso de la sesión anterior, le voy a pedir a la doctora Marta Lucía Mususú que nos haga un recuento, un breve recuento del tema que estábamos tratando la semana pasada. Marta Lucía, muy buenas noches y bienvenida a la sala de la Contaduría Pública en la sesión de hoy, así que te escuchamos. Aunque sé que Marlene está levantando la mano y me atrevo a Sí, decirle que primero sí, hablas sí, sí, tú. sí. Listo, Sí, Marlene. sí, es que Martica me alcanzó a avisar que va de camino, también por un Ah, tema médico, entonces para que yo hiciera ese apoyo. vale. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches casi a todos. Gracias por nuevamente estar acá. A la gente que siempre nos está siguiendo. Obviamente el agradecimiento al doctor Leonardo Barón, que quiero decirles que canceló reuniones, menos esta, ¿cierto? Así que nos podemos dar por muy bien servidos y de la importancia que tiene la PH para el Consejo Técnico en cabeza hoy de Leonardo Barón. Bueno, en la sesión pasada estuvimos hablando sobre muchas de las funciones de los contadores, de los revisores fiscales, ¿sí? Y de qué hace el Consejo Técnico frente a la contabilidad, ¿sí?
también nos quedaron varias preguntas. Hace un momento detrás de cámaras, dicen por ahí, estábamos hablando de ciertos temas que nos llevaban a algunas de esas dudas. Ese día no revisamos ninguna por motivos de tiempo. Entonces, las personas que ojalá ya se hayan conectado, que tuvieron algunas de esas dudas, estén ya en estos momentos porque creo que ya estamos listos para resolverlas. La primera, ¿cuántos días necesita el contador para entregar la información necesaria para que el administrador realice su gestión de cobro mensual a tiempo? Entonces, quiero decir aquí, más o menos en síntesis, lo que se pregunta es que, doctor Leonardo, a nosotros los contadores nos dicen muchas veces que la gente no paga porque no hemos facturado, porque no hemos emitido la cuenta de cobro, el estado de cartera, bueno, todo lo que por donde nosotros podamos cobrar, y nos dicen, es que como el contador no ha venido a facturar, entonces pues yo no he podido pagar. Ahora, pregúntome yo, ¿esa es función del contador? ¿Queda el administrador amarrado para poder hacer su gestión si no está el contador? ¿Qué ha dicho el Consejo Técnico? Porque yo sé que al Consejo han llegado consultas de este tipo. Entonces, te cedo la respuesta. Gracias, Marlene. Yo, la verdad, le soy sincero que una vez cuando participé en un consejo de administración de conjunto, me fui a hablar con el contador a ver qué era lo que él hacía. Y esa problemática que usted está diciendo es muy usual en las copropiedades porque el administrador no sabe facturar y entonces a veces se encarga que esa facturación la debe realizar el contador. Aquí hay un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que en Colombia la teneduría de libros es libre, es decir, la ley 145 del 60 no establece la teneduría de libros como algo exclusivo del contador. Por eso es que siempre se ha generado la discusión, ¿el administrador está obligado a llevar la contabilidad sí o no? Y claro, la ley 75 le impone esa responsabilidad. Y entonces hay líneas delgadas entre qué es contabilidad, que el administrador obviamente está obligado a llevar la contabilidad, pues muchas veces lo que él hace es contratar a un contador para que sea este quien se encarga de eso. Pero llevar la contabilidad y hacer tareas administrativas tiene líneas delgadas, ¿no? Muy delgadas. Una primera línea delgada, Marlene, como tú lo dices, es la facturación. Uno dice, ¿quién debe facturar? ¿Debe facturar el administrador o debe facturar es el contador? Ese es un tema que lo que ha dicho el Consejo Técnico es lo siguiente. Cuando hagan un contrato, deben dejar pactado claramente cuáles son sus funciones. ¿Por qué razón? Porque hay contadores que dicen, yo hago todo el servicio, yo pago nómina, yo hago la nómina, yo hago la facturación, yo hago la exógena, yo hago la contabilidad. Bueno, en últimas los contratos de outsourcing son abiertos y usted puede comprometerse a hacer tareas administrativas y puede comprometerse a hacer tareas contables. Pero lo que vemos en la práctica es que el contador lo contratan, no pactan qué es lo que tiene que hacer y entonces comienzan los verdaderos problemas. Marlene, eso como que lo tiene que hacer usted y Marlene dice, no, eso es tarea del administrador y comienza a ver esa disputa. Lo que realmente ha dicho el Consejo Técnico es, ustedes tienen que hacer un contrato y tienen que establecer claramente qué va a hacer cada una de las partes. Porque no es función como tal del contador hacer recibos de caja o no es función como tal del contador hacer facturas, en este caso las cuentas de cobro de la propiedad horizontal. Entonces, son líneas delgadas que, perdón, la única forma... Tranquilo, si necesitas tomar agua, tranquilo, no te preocupes. Que la única forma de zanjarlas es básicamente que quede pactada por escritos. Yo no sé, Marlene, tú que has visto en la práctica, pero yo he visto que ese es uno de los grandes problemas del contador, no dejar claramente pactado a qué se compromete y a qué no se compromete. Una vez me dijo alguien, cuando yo empecé a trabajar, me dijo, lo más importante de un contrato es que no es lo que usted va a hacer, sino lo que no va a hacer. ¿Sí? Porque a veces existen unas falsas expectativas de quien contrata y si eso no se deja claro, va a generar todo tipo de problemas. Pues en la práctica, ¿sabes qué pasa mucho? Es que dicen, el que maneja el programa contable
esa persona es la que debe facturar. Y pues todos sabemos que muchos de los administradores que están ejerciendo como tal, muchos, perdóname la expresión, pero no saben ni siquiera aprender un computador, porque son personas que pues llevaban muchos años por allá en las juntas de acción comunal, que eran los buenos vecinos, ¿sí? Que son organizados, pero no saben manejar el computador. Entonces, cada vez que uno les dice, es que hay que facturar a través del software contable, no, eso lo tiene que hacer el contador, porque es que esa es la persona. O sea, si yo entro al programa contable, quién sabe qué haga, quién sabe qué meta, y eso va a ser un problema. Entonces, en la práctica, eso es lo que está pasando, que la persona que entra al programa de contabilidad es el que tiene que facturar. Pero sí, es claro que eso no queda en los contratos. Igual que el tema de medios magnéticos, por ejemplo, ¿sí? He visto muchas copropiedades que hace 10, 15 años no reportaban en información exógena, ¿sí? Y en los contratos no quedó eso. Y se llega ahorita, 2020, con una cantidad de reformas tributarias donde sí tenemos que presentar medios nacionales y medios distritales. Y los contadores dicen, no, pero venga, porque es que eso no estaba en mi contrato. ¿Sí? Y resulta que eso no está presupuestado tampoco, ese sobrecosto, digámoslo así, que va a tener ese servicio, porque ellos asumieron a que todo lo que hace el contador, así sea lo que llegue por reformas tributarias, va incluido dentro del contrato. Entonces es supremamente importante hacer todas esas aclaraciones. Que he visto también que llegan requerimientos de años anteriores y el contador actual es el que tiene que empezar a revisar requerimientos de años atrás. Entonces, ¿eso está incluido o no está incluido en el contrato? ¿Sí? Entonces, personalmente yo ya tengo mi clausulita donde estimo que todo lo que sea atrás de mi gestión, pues tiene un costo adicional, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, hay otra pregunta. Esta es súper, súper chévere. Yo sé que vas a disfrutar respondiéndola. Dice, ¿un solo propietario puede hacer una auditoría forense? El propietario la paga para soportar irregularidades en sobrecostos en estados financieros, dineros de arriendos de parqueaderos y sobrecostos en obras ilegales. Pero la pregunta es, ¿un solo propietario puede hacer una auditoría forense? Este tema es complicado porque lo hemos hablado, creo que la vez pasada, donde decíamos que el principal problema es que no sabemos qué es una auditoría forense, ¿no? Entonces ahí arranca el lío, ¿no? Eh, entonces uno diría que más bien un propietario no debería querer tener una auditoría forense, sino que debería tener una auditoría, ¿no? El Consejo Técnico ha dicho que las auditorías deben ser aprobadas por los propietarios, porque es que no puede ser que un solo propietario diga yo pago y la hacen. No, tiene que ser aprobada por la asamblea porque un tercero va a conocer información sensible de la copropiedad y pues esto no es un tema ni de la administración ni de un propietario que quiere conocerla y porque tiene plata entonces quiere pagar. No, es un tema más bien de si la asamblea lo autoriza, se hace la auditoría, que no debería tener nombre de forense, a no ser que haya un delito inmiscuido que se quiere investigar. Entonces, yo diría más bien que si se quiere hacer una auditoría, tiene que ser por asamblea. La asamblea puede aprobarla o puede rechazarla, y después la misma asamblea determina quién debe asumir el costo, ¿no? Si el costo lo asume el propietario o si no lo asume, porque ese es uno de los temas bien importantes, y es que la gente, nosotros cuando tenemos un poquito de poder, creemos que podemos pasar por encima de los demás, y tampoco funciona así. Es decir, alguien con dinero no puede pretender que él es el que maneje y entonces él paga la auditoría y ya, porque también él puede tener sus intereses y además esa auditoría puede no ser tan objetiva y puede generar problemas entre los copropietarios. Hay auditorías que son muy peligrosas, hay auditorías que no son, que claramente no está identificado cuál es su objetivo, y entonces se van a buscar cualquier tipo de errores, y entonces yo voy y le digo, es que Jorge, usted usted no hizo un comprobante de egreso con todas las reglas que dice la norma. Es que Marlene, es que imagínese que todos los recibos de caja deben ir firmados y no sé qué, y uno dice, venga, usted ya lo que está buscándome a mí son trampas, como el señor que se espera a ver cuándo Jorge Enrique se equivoca. Y yo le voy a decir, yo no conozco mucho a Jorge Enrique, pero me late que él todos los días se equivoca. ¿Sí? En algo. ¿Sí o no? En algo. Yo hasta afeitándome, me pongo a afeitarme y mi esposa se me para al lado y me dice, vamos a ver qué pelo se deja.
Y preciso, me quedaron acá 3 pelos, y mi esposa, mira, aquí le quedaron 3 pelos. Entonces, si esa va a ser la auditoría, yo soy de las personas que digo, esas auditorías generan son problemas en la copropiedad, y esas auditorías no sirven y deben ser rechazadas. Esto no es tema de plata, no es un tema de que yo soy el propietario, no, no, no. Usted pertenece a una comunidad y se hace lo que diga la mayoría de la comunidad. Y la mayoría de la comunidad, así yo no esté de acuerdo con ellos, pues esa es la decisión que se tomará. Entonces, Marlene, eso lo hemos dicho también hasta en las empresas privadas, ¿no? Porque en las empresas privadas pasa eso, no, no hace falta el que llega, no, es que yo tengo billete y yo puedo pagar, sí, usted puede pagar, pero no tiene la autorización legal de meterse. Lo mismo les quiero decir algo, Marlene y Jorge, y es el tema de los copropietarios que llegan, necesito fotocopia de la contabilidad, me hacen el favor y me mandan los comprobantes de egreso, quieto papá, usted tiene derecho a mirar todo aquí, pero fotocopias, espera un momentico porque esto es privado. Que un juez lo ordenó, pues si el juez lo ordena, el juez es una autoridad y hay que mandarle lo que él pida. Pero no es que las personas se llenen de fotocopias, porque hay gente que se quiere llevar las fotocopias, que se quiere llevar la copia del contrato, y no, 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 esos son temas, aquí también hay un tema de habeas data, aquí también hay un tema que hay que respetar, yo quiero saber dónde vive el administrador, no, 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 nada de eso, porque es que hay unos conductos regulares y la gente tiende a ser muy abusiva y eso se presta para muchísimas cosas. Yo conozco muchísimos casos de personas que sacan fotocopias, las falsifican, luego terminan presentando pruebas con fotocopias adulteradas, terminan averiguándose la dirección del administrador para mandarle sufragios. No, es que este es un tema complicado y hay que proteger la integridad de las personas. Persona que quiera venir a decir que es que ellos tienen derecho, no, usted tiene derechos como los tiene todo el mundo, pero también tiene deberes. Y los derechos son específicos, son especiales, no se puede llevar la contabilidad para la casa. Imagínense Jorge y Marlene que nos han escrito, un copropietario se puede llevar los libros de contabilidad para la casa por el tema del COVID. No es que ni por el tema del COVID ni sin el tema del COVID no se los puede llevar. ¿Por qué se los va a llevar? ¿Acaso no que es que el copropietario es contador y él sabe de eso? Pues puede que sea contador, pero usted es un copropietario, usted no es el contador de la entidad. Eso es así de sencillo. Es un copropietario, no que soy contador, pues chévere que sea contador, me alegra que sea contador, pero eso no lo hace más ni menos, simplemente es un copropietario y no. Claro, a no ser que la asamblea en pleno delegue en unas personas una revisión, una auditoría, cosas de esas, pues la asamblea es la asamblea, ¿no? Es el máximo órgano. Pero ahí en ese caso... Ante eso, yo tengo, dicen por ahí casos de la vida real. Sí. Cuente su caso. Yo soy contadora pública, ¿sí? Trabajo en propiedad horizontal hace muchos años y todos los años ejerzo derecho de inspección en mi conjunto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que me he ganado los problemas porque según ellos yo audito siempre y entonces ya por eso no hay revisor fiscal, porque como yo siempre estoy auditando, yo no estoy auditando, yo estoy ejerciendo mi derecho de inspección. Entonces, ¿qué diferencia, Leonardo, hay entre un derecho de inspección que yo hago como contadora, porque pues tengo la competencia para hacerlo, y una auditoría? Muchas veces la gente no entiende y me dice, doña Marlene, es que necesitamos su informe de auditoría. Yo no, espere, esto es un derecho de inspección que yo ejercí como copropietaria, pero yo no voy a emitir un informe. Pero me gustaría que ojalá mis vecinos estén escuchando cuando lo compartamos por YouTube para que lo escuchen. No, es que esa es la idea. de hecho, como les decía, ¿no? El hecho de que Jorge Enrique diga, yo soy administrador de empresas, bueno, pues es administrador, pero usted aquí es copropietario. Leonardo Barón, es que es contador y es del consejo técnico, pues bueno, muy bonito y todo, pero usted aquí es copropietario igual que yo, ¿sí? No hay nada que hacer, ¿no? Y eso pasa mucho cuando las personas de un poquito estrato económico compran apartamentos estrato 2 para invertir. Entonces, eso es un verdadero problema, porque entonces ahí hay dos vecinos. Los vecinos que viven ahí, que son de escasos recursos económicos, y los vecinos estrato 4 y 5, que compraron el apartamento para arrendarlo y ganarse una platica, ¿no es cierto? Eso es un verdadero problema porque los de estrato 4 se creen con más derechos que los demás, porque el señor de al lado vende, pongámoslo así, es un empleado de una empresa. Entonces, como yo soy un empresario, entonces yo creo tener más derecho que él, y entonces hablo duro, y entonces digo, no, es que yo voy a revisar. No, no, usted es igual de copropietario que él. Pero es que él no tiene estudio.
Eso no tiene nada que ver, es igual de propietario que él. En Colombia una de las cosas más difíciles es entender qué significa ser iguales, ¿no? Eso es una de las cosas más difíciles. Nosotros no entendemos qué es ser iguales, porque yo digo, Jorge y Leonardo son iguales. Sí, Jorge y Leonardo somos iguales, pero déjeme a mí de primero. ¿Y por qué usted de primero? No, es que yo tengo derecho a ser primero. ¿Por qué no Jorge? No, es que Jorge no, porque él tiene barba y yo no. Entonces comenzamos a generar desigualdades que eso no debe pasar. Si Marlene es contadora pública y hace un derecho de inspección, ella lo hace como, tiene que tener claro, si como auditora contratada por la asamblea o como copropietaria. Si lo hace como copropietaria, pues es simplemente el derecho de inspección de ella. Ella no tiene por qué contar, ella fue y miró y dijo, bueno, sí, no encontré nada o encontré algo. Si ella considera que debe comunicar algo, lo comunica. Pero no está obligada porque la norma no dice en ningún lado que cuando usted ejerce el derecho de inspección debe contarle a los demás vecinos qué fue lo que pasó. De hecho, una vez un abogado me dijo, oiga Leonardo, el derecho de inspección ni siquiera existe en la ley 675 del 2001. Por lo tanto, eso no es que sea, algunos abogados dicen, no es que sea tan tremendamente claro, pero sí es una buena práctica que se implemente, ¿no? Pero no es que sea así de claro, que es que tiene que haber derecho de inspección con 15 días, con no sé qué, porque no existe la regla como tal. Pero para responderle a Marlene, el tema es, si Marlene hace como copropietario un derecho de inspección, la ley a nadie, a ningún copropietario, porque ahí no importa si Marlene es contadora o no es contadora, a ningún copropietario le dice que tenga que dar un informe de eso. A no ser que a Marlene la haya contratado la asamblea para que haga un informe o para que vaya y haga una inspección y emita un informe. Pero pues eso es un tema ya de pacto que hagan y tiene que ser directamente con la asamblea. Y ella se convierte en auditoría porque yo ya voy a emitir una opinión frente a eso, mientras que el derecho de inspección uno no emite opinión, ¿sí? Yo inspecciono y simplemente digo, para mí, sí o no me parece que están bien hechas las cosas, mientras que en la auditoría sí. A mí en una entidad donde yo era copropietario, no donde vivo, sino en otra, me dijeron, señor Leonardo, usted que es contador, vaya y revise la contabilidad. Y yo le dije, pues usted que es ingeniero, vaya y arregle el techo, hermano. Sí, porque uno no puede estarle diciendo al otro que haga, ¿no? Usted que es contador, audite la contabilidad, pues usted que es ingeniero, tape las goteras entonces. Sí, eso son cosas diferentes, ¿no? No tiene nada que ver. Si alguien necesita los servicios de uno, hágalo. Es más, yo le recomiendo a las personas, y se lo he dicho en entidades donde yo soy propietario, si usted necesita una auditoría, no me consulte a mí, porque yo tengo sesgo. Por el solo hecho de ya ser propietario, yo puedo tener sesgo. Y entonces resulta que Marlene es la copropietaria, y entonces, Marlene es la representante o la administradora, y entonces yo digo, me voy a tirar a Marlene, entonces me voy a poner a hacer yo la auditoría. No, yo en esas cosas uno debe también saber cuándo no meterse. Y a veces, aunque la ley no lo prohíbe, yo como copropietario siempre diré, yo prefiero no meterme ahí, hacer auditorías, contratemos a un tercero, más bien que la haga si la necesitan, y no me meto para que luego no me acuse de estar sesgado o no me acuse de que me alíe con 4 vecinos para molestar al administrador, porque todo eso uno también tiene que ser astuto y tiene que saber que cuando uno es auditor, qué cola tiene, porque uno se la pueden sacar el día que emita el informe. Entonces, en eso es mejor siempre, como dice el dicho, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Entonces uno también no solo tiene que ser transparente, sino que tiene que parecer transparente. Y a veces ser copropietario hace que uno va con rabia a hacer auditorías y eso puede dañar la parcialidad que debe tener un auditor, ¿no? No para todos, ¿no? Lo digo yo, Leonardo Barón, que a veces me puedo sesgar en eso, ¿no? Posiblemente otros no. Así es, Leonardo. Muchas gracias por la respuesta. Te voy a lanzar otra que yo sé que están cansados en el Consejo Técnico de la Contaduría de responder. Agradezco me indiquen si las cuotas de administración se deben cobrar mediante una cuenta de cobro o mediante una factura. ¿Cómo es la cosa? Agradezco me indiquen si las cuotas de administración se deben cobrar mediante una cuenta de cobro o mediante una factura. Es una pregunta totalmente tributaria, ¿no? Donde la DIAN ha dicho que no están obligadas a facturar las expensas comunes, ¿no? Es la DIAN quien lo ha dicho. Para nosotros es claro que es la DIAN quien tiene la autoridad, ¿no? Ya ese no es un tema del Consejo, sino que es la DIAN quien tiene la autoridad.
No obstante, me he dado cuenta que algunas personas le llaman factura de venta a la cuenta de cobro, otros le llaman cuenta de cobro. Lo cierto es que tiene que quedar algo claro. Todos tenemos la obligación de pagar las expensas. Con factura o con cuenta de cobro o sin cuenta de cobro. Porque aquí lo que nos vinculó contractualmente fue haber comprado la copropiedad y haber aceptado el reglamento de propiedad horizontal. Eso es un tema que no lo podemos obviar, porque al Consejo sí le han llegado preguntas diciéndole, señor, es que como a mí me emitieron cuentas de cobro y yo no voy a pagar cuentas de cobro sino facturas, entonces por eso es que no he pagado. Yo le digo, no, pues usted tiene derecho también a no pagar. El problema es que no pagar tiene consecuencias, ¿sí? Pero tiene derecho a no pagar, ¿o no? Yo puedo decir, yo no voy a volver a pagar administración, pues no pague, pero tiene unas consecuencias. ¿Sí? Pero no por la factura. Y ahorita que nos están pidiendo es que factura electrónica. Hay muchas copropiedades donde digamos que los dueños de los inmuebles son empresas, ¿sí? Y están pidiendo facturación electrónica. Ha sido complejo para uno como contador explicar ese tipo de cosas porque pues los contadores que trabajan en el sector real no conocen mucha de la reglamentación que está para propiedad horizontal y nos dejan ahí y entonces empieza el problema y empieza el administrador a angustiarse que porque eso tiene sanción, que si no facturamos electrónicamente, entonces se va a ir a la cárcel. O sea, es una cosa impresionante, de verdad. Yo creo que ese es un tema que tenemos que tal vez averiguar mucho mejor, pero es la DIAN quien realmente da esa recomendación, pero ella no hay ningún concepto que obligue. Es más, la misma DIAN ha dicho que en las entidades, en las propiedades horizontales mixtas, ni siquiera las expensas están obligadas a facturarse. En una propiedad comercial, ni siquiera las expensas comunes están obligadas a facturarse, que solamente se obliga a facturar lo que son las demás cosas, ¿no? Porque la DIAN recuerda que lo que se está obligado a facturar es la venta de bienes y la prestación de servicios, ¿no? No las expensas comunes, que eso es un tema diferente. Así es. Ahora te voy a lanzar otra pregunta que tiene un tinte tributario, pero realmente la finalidad de la pregunta es algo que nos inquieta a nosotros y es la responsabilidad del contador. Si tú Entonces, me dime. gustaría hablarte de un temita antes, si me lo permite. Sí, claro, claro. Imagínate, es que yo te quería contar que hay un artículo voy a poner aquí, si me lo permite Jorge, el nombre del periódico donde apareció el artículo. Es un artículo de hoy, 31 de mayo del 2021. Es el diario La República. Creo que ese es nacional, ¿no es cierto? Ese es nacional. Sí. En el diario La República escribió un artículo Mario José Márquez, gerente de la factura electrónica de la DIAN. Y te lo voy a decir el artículo cómo se titula para que usted se dé cuenta cómo ni siquiera personas que están metidos como contadores tienen claro lo que hace el contador. Porque por eso les decía que la línea tan delgada entre la parte contable y la parte administrativa. Mire cómo lo titula él. Libro de compras y ventas electrónico, un regalo para los contadores. Entonces uno comienza a decir, pero venga, ¿cómo así que libro, cómo así que un regalo para los contadores? Es decir, es que aquí hay un tema, uno dice, ¿quién es el que está? Volvemos a lo mismo, ¿quién debe garantizar que la contabilidad se lleve? Entonces, en Colombia todos tienen metido en la cabeza que el que tiene que garantizar que la contabilidad se lleve es el contador. Así lo tienen. En el mundo, quien debe garantizar que la contabilidad se lleve es el administrador. ¿Por qué? Porque es que la gente en Colombia no entiende que un administrador no es un tipo que no tiene trabajo. Un tipo que dice, oye, ¿yo a qué me dedico a hacer, Marlene? Y Marlene le dice, no, pues vuelve a ser administrador, que eso no necesita nada. No, un administrador tiene que ser una persona adecuada, apta. Es que el gran problema en Colombia es que no hay requisitos de nada. Entonces Jorge Enrique, que se lo pasa estudiando, leyendo, sale a competir y se lo gana a otra persona que sin conocer le cobra más barato y chao, Jorge Enrique, lo sacaron del mercado. Porque en Colombia pasa eso, en Colombia no se está valorando la experticia de las personas. Todos decimos que no se valora la experiencia, pero no la valora nadie. Por eso es que usted se encuentra, como Marlene lo dice, un administrador de una entidad, de cualquiera, privada, pública, propiedad horizontal, que no sabe nada. Y entonces uno dice, pues si no sabe nada, no debería poder ser administrador. Porque es que un administrador debe ser una persona capaz, porque es que él tiene que responder, él tiene que llevar la copropiedad por un buen nivel, tiene que llevar la copropiedad al cumplimiento de las normas, porque entonces él se lo va a pasar diciendo, es que como yo no sé, ¿qué tal que mañana contraten una propiedad horizontal un señor que no sabe leer y escribir?
Entonces, no, pues entonces le tocará al contador leerle las cartas, escribirle los memorandos y hacerle todo porque el administrador no sabe leer y escribir. Yo no debo decirle qué pena, pero si no sabe leer y escribir, contraten a alguien que tenga el conocimiento. Por eso me gusta tanto el modelo americano, cuando el modelo americano, ustedes se dan cuenta, los empresarios cuando crecen dicen contratemos a un administrador, porque tiene que darnos cuentas a todo. Esto no es que el primo, no primo, tranquilo que eso lo cuadro yo, confía en mí, no, yo no necesito confiar en nadie, yo necesito es un administrador que rinda cuentas. En la copropiedad también se necesita lo mismo, ese es el error también, Jorge y Marlene, cuando a veces se nombra como administrador a un copropietario. Pasa lo mismo. Que se puede, claro que se puede, pero entonces hay un problema, entonces los vecinos, y entonces ¿qué vecino no va a confiar en mí o qué? No, vecinos, yo no necesito confiar en usted, vecino. Yo necesito que usted me garantice como administrador. Yo no necesito tenerle confianza a usted. Yo necesito usted pedirle cuentas. No confían en usted. En Colombia nosotros nos confundimos mucho en eso. Ah, Marlene, ¿no? No me cree, Marlene. No, no, es que aquí no estamos ni para creer, ni usted es Dios para creerle, ni es mi pareja para confiar o no confiar en usted. No, no, no. Esto es un tema de un administrador rinde cuentas. Un contador hace lo que tiene que hacer, pero un administrador no se puede escudar en que no sabe. Por eso me aterró ese escrito, porque le está diciendo que el que van a poner un libro electrónico es un regalo no para el empresario, no para el empresario, sino que el contador se encarga de esa vaina. Y eso ahí hay que tener mucho cuidado, porque en Colombia el contador es al que le chutan todos los problemas. Hay un fraude en una copropiedad. ¿Quién responde? El contador y el revisor fiscal. ¿Y el administrador? Ese Comentario, por favor. ¿Qué está pasando aquí? No tiene ni idea. Y no, aquí hay que empezar a darle responsabilidades a quien la tiene a cada uno. No sé, Jorge, ahí me gustaría escuchar la idea de Jorge, que Jorge es administrador y Jorge va a decir, uy, se metieron con mi carrera. ¿Qué opina Jorge? No, pues, doctor, sencillamente yo lo resumo de una manera muy coloquial. Zapatero a tus zapatos. El contador a llevar las cuentas claras, a rendir informes de, en definitiva, si la contabilidad se está llevando bajo las buenas prácticas que están recomendadas dentro del territorio nacional. Yo como abogado tengo que estar dando mis conceptos de si la práctica del derecho se está aplicando correctamente en la copropiedad en donde yo estoy. De lo contrario, tengo que manifestarme. Yo como administrador tengo que estar, administrador de empresas, tengo que estar pendiente de coordinar un equipo interdisciplinario, profesionales de cada una de las áreas que me estén reportando a mí. Y yo tengo que tener por lo menos un conocimiento mínimo de todo lo que esté sucediendo, para que de esa manera podamos rendirle un informe completo a todos los asambleístas. En la copropiedad, la asamblea es la que manda. Entonces, a ellos es a los que nos debemos. Y bueno, ya aprovecho esto para hacer una pregunta también, que sé que a ustedes dos les va a encantar, y de pronto también a Marta Lucía, que ya está con nosotros. Hay una queja normalmente en donde el revisor fiscal es el que tiene todo el poder, es la omnipotencia máxima, y que si lo dijo el revisor fiscal, así es. Pero como Leonardo Barón nos ha dicho anteriormente, todos nos podemos equivocar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los casos en donde el revisor fiscal no permite el uso del derecho de inspección, del cual estábamos hablando hace un rato? ¿O por qué hay revisores fiscales que se ponen en la odiosa tarea, y personalmente no la comparto ni la entiendo, inclusive hasta de regañar a la persona que está solicitando el acceso a la contabilidad para revisarla? La quieren conocer, pero sin embargo lo miran mal, le hacen mal ambiente a ese copropietario. ¿Qué puede ser lo que justifica a esa persona, doctor Leonardo? Yo creería que es desconocimiento, porque aunque aquí vemos a Marta también Mususú, ya aquí muy arregladita en su espectáculo, lista para hablar. Pero si quieres, permíteme, Marta, contesto. Pero yo les quiero decir que ese es uno de los casos más odiosos, Jorge, que hay,
porque como yo le decía a usted, puede ser, y a mí me lo han dicho, claramente me dicen, no existe en la ley 675 del 2001 específicamente reglamentado el derecho de inspección. Yo le digo, sí, usted puede tener razón. Ahora, ¿me puedo prohibir a que la gente tenga derecho de inspección? Entonces, yo le contesto a las personas de la siguiente manera, ojo, porque usted lo acabó de decir, Jorge, la asamblea es el máximo órgano. ¿Y quién compone la asamblea? Los copropietarios. Si un copropietario quiere conocer la contabilidad, viene un tema muy sencillo. Parte de la transparencia que debe tener un buen hombre de negocios, como es un administrador, pues es permitir que las demás personas miren sus cuentas. Porque es que yo precisamente llevo mi contabilidad y la pongo para que alguien la pueda revisar. Ese copropietario viene y la revisa, da sus comentarios. Yo le he dicho a la gente, no se ponga a pelear con él. Hay personas que no entienden y le dicen a uno, pero ¿cómo es posible que pagó de energía 400.000 pesos? Una vez pasó en una copropiedad que alguien decía, ¿cómo es posible que el 4 de enero pagan 400.000 de energía y luego el 30 de enero vuelven a pagar otra vez 400.000 pesos de energía? ¿Qué es lo que pasa? Digo, no, pues simplemente si usted tiene algún comentario y lo quiere decir, pues díganlo el día de la asamblea, o pásenlo por escrito, nosotros lo contestamos, o simplemente decirle, oiga, nosotros desgraciadamente no controlamos la facturación de la empresa de energía. Hay empresas de energía que no cobran todos los meses, hay unos que se atrasan, terminan cobrando 2 veces en un mes, no sé, cosas de esas. Pero a veces hay que tener paciencia y contestarles a los copropietarios, ¿no es cierto? Hay copropietarios que dicen, venga, ¿y por qué comprar un papel higiénico? No, que el administrador traiga papel higiénico y lo ponga en el baño de plata de él. Entonces uno dice, bueno, pues si usted quiere, propóngalo en la asamblea, y si esa es la decisión de la asamblea, pues la será. Pero pues a veces se ponen a pelear con el copropietario y que no, que cómo así, que no me puedo gastar un papel higiénico. No, aquí hay que ser más inteligente y decirle a la gente, pues si usted lo propone, póngalo y no hay ningún problema. En últimas, pues ustedes son los copropietarios, ustedes tienen derecho a decirlo. Seguramente la persona ante esa respuesta después se pone a decir, oye, yo soy como bobo, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? Y el día de la asamblea no lo dice, porque dice, no, yo tampoco, yo lo dije para sacarle la piedra a Jorge, pero Jorge no se dejó sacar la piedra. Acuérdense que muchos de nosotros vamos a ver cómo le sacamos la rabia a los demás, ¿no? Eso nos pasa mucho como latinos, ¿no? Vamos a ver, Jorge, en qué se pone bravo. Entonces, Jorge, ¿por qué gastó eso? ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué no sé qué? Pues a la gente hay que decirle, mire la contabilidad, revísela y pues dé sus comentarios. Ahora, que un revisor fiscal se oponga a eso es complicado, porque un revisor fiscal no es el administrador. Por lo tanto, el revisor fiscal tiene que entender que no puede ir más allá de algunas cosas. Lo mismo los regaños, todo eso que usted dice es curioso. Revisores fiscales que se salen de los chiros en la asamblea y le dicen a la gente, no, es que usted no puede hablar más, ya habló mucho. No, esos son temas que hay que poner un presidente en la asamblea, que un administrador tiene que manejar el tema administrativo y el revisor fiscal tiene que aprender a solo intervenir en las cosas que son importantes. Porque cuando uno en una reunión, yo soy un ente como el revisor fiscal y hablo mucho o soy muy importante, pasa como cuando el árbitro termina sacándole tarjetas a todo el mundo y entonces los jugadores dicen, no, aquí la estrella fue el árbitro. Realmente vinimos a ver fútbol, no vinimos a ver un árbitro sacando tarjetas. Entonces lo mismo pasa con el revisor fiscal. El revisor fiscal nunca debe ser el protagonista en ningún lado. Simplemente debe ser una persona que garantice que la información financiera no tiene errores materiales, que haya cierto cumplimiento de las normas, pero no puede ser el protagonista, porque el protagonista en esto, guste o no nos guste, es el administrador. Él es quien rinde la gestión, él es quien rinde las cuentas, él es el que tiene que sacar pecho, él es quien hace esas cosas. Ya nosotros, si vemos que eso es mentiras, si vemos que la información financiera tiene errores graves, pues tenemos que entrar, no a ser protagonistas, sino simplemente a dar la claridad del caso y a dar nuestro opinión. Ese es el papel, ese es el rol del revisor fiscal en el escenario de una asamblea. Pero he visto a revisores fiscales que autorizan en su magnánima y máxima autoridad, autorizan el ingreso o rechazan el ingreso de un copropietario al escenario de la asamblea. Esto para mí es un equívoco. Su micrófono, por favor. Sí, ¿que autoriza quién? El revisor fiscal autoriza el ingreso de una persona copropietaria al escenario de una asamblea.
No, no, es que la asamblea debe tener un presidente, debe tener una organización y se debe respetar es eso. Por lo menos yo he cuestionado cuando los revisores fiscales dicen yo voy a ser el presidente. Ah, quieto. Por lo menos la ley le dice que el revisor fiscal puede convocar asamblea. Uno Sí, le dice, espera un momentico, una cosa es convocar asamblea y otra cosa es dirigirla, presidirla y ser el centro de atención. No, señor. Usted, primero, yo convoco asambleas cuando es urgente, cuando es necesario, no por deporte. Es decir, sería algo extremadamente grave. En lo posible hay que hablar con el administrador y decirle, señor administrador, convoque asamblea usted, porque uno no se puede saltar tampoco la autoridad. Cuando el revisor fiscal cita asamblea, lo primero que yo pensaría es miércoles, aquí pasó algo grave, porque no citó el gerente. ¿Sí? Entonces a veces se van esas asambleas con muchas expectativas, se sale con un chorro de babas, perdóneme que diga la palabra, y quedamos mal como revisores fiscales. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Es como cuando un revisor fiscal da una salvedad en la información financiera, tiene que tener clara la salvedad, tiene que sustentarla, porque a veces decimos que no estoy de acuerdo con la cifra que tiene. ¿Y por qué no? No, no es que yo no estoy de acuerdo. No, 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 un momentito porque es un tema serio. Usted no está de acuerdo, ¿por qué? Colóquelo ahí en el dictamen en qué no está de acuerdo y cómo debería haber sido, o qué debemos hacer para que la asamblea lo tenga en cuenta. Porque es que una de las cosas chistosas que pasa en la asamblea, y yo la he visto, es que llega la asamblea, presentan los estados financieros con dictamen negativo, es decir, que están mal las cosas, sí. y la asamblea los aprueba, y uno dice, pero si el revisor fiscal dice que están mal y la asamblea los aprobó, y dice, no, están bien así están mal, entonces uno dice que aquí está pasando algo raro, ¿no? No, recuerda que en muchas convocatorias el informe del revisor fiscal está posterior a la aprobación de estados financieros. Entonces, aprueban sin saber qué piensa el revisor fiscal frente a esos estados financieros. Ese es. Mira lo que pasa, Marlene, también, ponle cuidado a lo que sucede. A veces el revisor fiscal presenta con todo bien, es decir, sin salvedad o limpio, y la asamblea dice que no está de acuerdo con los estados financieros. Ah, sí, a mí ya me pasó. A mí ya me pasó en otro conjunto y me dijeron que no, que la mala era yo. Me sacaron ese día y a los 3 años me volvieron a llamar que venga, que si quiere volver. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué no aprobaron los estados financieros? Porque según ellos, el manual de políticas contables, porque eso fue en tema de convergencia, no se había presentado en normas APA. Y entonces que eso no podía hacerse. Apa, Ese fue el Pues, motivo. APA, pues, ese fue el pues. motivo. a partido de Me acuerdo muy bien inteligentes. que escuché eso. Estábamos con unos estudiantes y le dijo el profesor, tienen que presentar las normas APA. Y había un personaje de una región del país y se puso a decir APA. Y entendió que las normas APA no era lo que entienden como normas APA, sino APA como una expresión coloquial. Sí, estamos en el país del Sagrado Corazón y definitivamente estamos llenos de cosas que no compartimos, que no estamos de acuerdo, pero que en la práctica se dan. Por ejemplo, Marta Lucía, dándote el saludo de buenas noches, cuéntanos, por ejemplo, cuál es la mayor discrepancia que se te haya podido presentar en alguna copropiedad, y te pongo como ejemplo lo que ya veníamos hablando. ¿Quién firma el contrato del revisor fiscal? ¿El presidente de la asamblea o el administrador? Marta Lucía, si estás en línea, te escuchamos. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Independiente del cargo que tiene el revisor fiscal, que no está supeditado a las actuaciones del administrador, todos los contratos en la propiedad horizontal deben ser suscritos por el representante legal. No existe la firma legal del presidente de asamblea o del presidente del consejo, o el presidente no es el jefe del revisor fiscal y le puede pasar llamados de atención o exigirle que asista en plena pandemia a hacer auditorías, a no ser de que sea algo ya supremamente grande, o sea, una inundación, un robo, un incendio, que de pronto tengamos que entrar a resolver ciertos asuntos de cómo quedó la copropiedad después de un siniestro.
Recordemos que con estos tiempos de pandemia también tuvimos unos periodos donde habían ciertas actividades que solamente se podían movilizar, unas actividades que estaban autorizadas. Y dentro de estas actividades autorizadas jamás dijeron, el contador cuando ejerce como revisor fiscal, autorizaron en junio del 2020 únicamente a contadores y a auxiliares contables para ejercer sus funciones, pero jamás dijeron también que han autorizado las personas que ejerzan como revisor fiscal para hacer sus funciones de auditoría, ¿sí? Esto partiendo de los diferentes roles que tenemos. Entonces, mal podría uno como contador que está ejerciendo como revisor fiscal decirle a una copropiedad, oiga, emítame una certificación de que yo soy su contador para poder acceder, ¿sí? Y las facultades, independiente de quién sea el contratista, el contratante en la propiedad horizontal siempre suscribirá los contratos, el representante legal, que para el efecto, el representante legal generalmente es el mismo administrador de la propiedad horizontal y por ello hay un trámite de legalidad que se tiene que cumplir ante el Estado y este trámite de legalidad es el registro ante la Cámara, ante la alcaldía local donde se ejerce la función de administrador. Está tan tipificado en la ley 675 que en su artículo 8 menciona que para ejercer tanto el cargo de administrador como el cargo de revisor fiscal se tiene que hacer el registro ante la alcaldía local. Entonces, Bueno, creo que estamos hablando de la contratación y estoy completamente de acuerdo contigo en que el representante legal es el que suscribe todos los contratos en la copropiedad. Pero hemos visto, o yo personalmente he visto la siguiente situación. Yo, consejo de administración, lo contrato a usted, administrador, pero yo consejo de administración, coloco la persona que va a llevar la contabilidad. El contador es una persona de confianza del administrador para que él respalde el ejercicio contable y verifique los estados financieros. Pero, ¿quién tiene la razón en este caso? El consejo de administración, cuando le obliga al administrador a firmar el contrato con X o Y contador, porque yo, consejo de administración, lo estoy nombrando, o es el administrador el que contrata a esa persona de confianza para que lleve la contabilidad de esa copropiedad. Activa el micrófono, Marta Lucía, y con mucho gusto te escuchamos. Bueno, Jorgito, pues aquí vamos a partir del punto de vista de que nosotros como contadores ejercemos partiendo de nuestra ética profesional que está tipificada en nuestra ley 43 del 90. Por lo tanto, ya sea yo nombrado como contador elegido, que me hicieron mi proceso de depuración a través de los organismos del Consejo de Administración, o haya llegado yo por conocencia con un administrador, tengo que, en los dos casos, ceñirme a mi código de ética y hacer mi trabajo de forma transparente, sin beneficiar a la persona que me llevó a la copropiedad a ejercer esta función. Así las cosas, entonces, si yo soy un contador profesional e idóneo, pues tengo que hacer mis registros independiente de quién me entrevistó. Si me entrevistó el consejo y orientó al administrador a contratarme, o si es mi amigo el administrador que me dijo, ven, ayúdame porque yo sé que tú eres buena y tú me vas a sacar esta contabilidad adelante y vamos a trabajar muy bien los dos. Sí, como profesional, yo tengo un código de ética que ceñirme y hacer mi trabajo con transparencia e idoneidad. Y igualmente pues poniendo al 100% todos mis conocimientos para sacar esa contabilidad adelante. Ahora, como lo mencionaban ustedes antes, ¿quién hace los registros? ¿Quién es el que va a alimentar la información contable en la copropiedad? Si yo como contador manejo 1.000 unidades habitacionales en un conjunto y cobro 500.000 pesos, y si no solicité en el momento de la contratación quién iba a digitar, pues tengo que hacer un análisis y hacer la revisión. Por eso es que yo soy de las que cuando veo esas propuestas de que se necesita contador, de que se necesita administrador,
y por ninguna parte colocan ni la cantidad de unidades privadas a las cuales usted va a registrarle o administrar, no le colocan por ningún lado. Se necesita administrador que tenga curso de no sé qué, que mejor dicho, y que en su tiempo libre, mientras respira, vaya pasando con el limpiapolvos para que mantenga toda la oficina limpia y, mejor dicho, hasta certificados de que la abuelita tenía buenas costumbres y de todo. Pero cuando se trata de hablarles de cuántas unidades privadas tienen, el tipo de copropiedad que se va a administrar, el tipo de áreas comunes que tiene la copropiedad, el tipo de relaciones contractuales que tienen, no se lo manifiestan. Entonces, yo hago de cuenta como cuando las convocatorias de administradores y contadores y los mismos revisores fiscales en la propiedad horizontal eran como cuando teníamos los caballitos en las ciudades, que les ponían unas cositas aquí para que no se asustaran con los vehículos. Así es que hacemos las contrataciones aquí en Bogotá, comenzando que mucha gente se ciñe por las convocatorias que se hacen aquí en Bogotá. Entonces, necesito que haga, nunca les mencionan cuánto son los honorarios asignados, nunca les mencionan el tamaño de la copropiedad. Hay en unas que con suerte dice que sepa manejar más de que tenga experiencia en copropiedades de más de 150 unidades. Perdón, más de 150 puede ser hasta el infinito. Y ahí sí, como decían los muñequitos, hasta el infinito y más allá. Es que pues, ¿qué tanto trabajo cuesta en una convocatoria decir son 250 unidades, tenemos 3 salones sociales, tenemos un área de piscinas, tenemos un local comercial cedido, tenemos estas para que la persona que llegue diga, oiga, sí puedo administrar, sí puedo contabilizar esto, o sí puedo hacer una auditoría porque tengo la disponibilidad horaria? De allí que comenzamos a hacer las fallas en nuestras contrataciones. Yo cómo voy a aceptar, Jorge Enrique, si nos vamos a ennoviar y con el permiso de su esposa, si nos vamos a ennoviar los dos, y tú me comienzas a decir mentiras y no me dices que tienes pareja, ¿cómo va a resultar esa relación? Pues mal porque tú no me estás contando todo lo que tú eres. Así ocurre en las contrataciones de la propiedad horizontal. Si yo no le cuento a usted quién soy yo, ¿cómo espero recibir algo totalmente bien de lo que te puedo dar a ti? Si no le estoy diciendo a mi contratista qué es lo que tiene que hacer. Si yo llevo mi carro a reparación porque le di un golpe y le siento un ruidito y lo llevo al mecánico y le digo, no sé, yo siempre lo saco por vía pública, yo nunca lo meto a una calle destapada, nunca se me ha inundado el carro en un aguacero en Bogotá, nunca se me ha inundado, nunca, yo siempre le hago todo en orden y no soy sincera. Mire, con estos trancones que estamos viviendo me ha tocado meterme por la trocha y en una de esas trochas le di por debajo y desde ahí comenzó a sonar. Entonces, si yo no soy sincera, ¿cómo espero a contratar algo que sea bueno para mi copropiedad? Entonces, mi invitación es que también, señores propietarios, señores consejeros, señores administradores, cuando hagamos las convocatorias, hagámoslas completas, mostrémosle al cliente quiénes somos, al posible contratista quiénes somos, para que así mismo ellos sepan si pueden o no ejercer la actividad. Entonces, si yo le digo a mi administrador, a mi candidato a administrador, necesito un administrador para 250 unidades, tengo 3 salones sociales de los cuales 2 los tengo arrendados para tienda y el otro para una carnicería, tengo 50,000, tengo 80. Estoy ahorita en un conjunto nuevo donde me dice la administradora, cuando yo entré hace 4 años, recibía 80 derechos de petición mensuales. En este momento ya bajé y tengo 16 en 4 años. Bueno, y es algo interesante que pero la si no plática es lo que dicen, más nos oiga, llama la atención a todos en las copropiedades. Y por eso la confianza, la fe que nosotros depositamos, no solamente en el contador como tal, que es quien nos está manejando el dinero de acuerdo con las normas dadas por el Estado, sino también confiamos en el revisor fiscal. Y claro está, en donde hay esa figura funcionando en nuestra copropiedad. Ahora, veo que la doctora Marlene está levantando la mano, así que por favor, activa el micrófono y te escuchamos.
Es que no quiero es que se nos queden preguntas ahí en el tintero. Y No, sí. hay una que es súper importante, que yo sé que aquí el doctor Leonardo nos va a ayudar mucho con esa consulta, y es, además porque creo que los que estamos trabajando ya en estos espacios de capacitación hemos recibido la mitad de la pregunta, nosotros tratamos de responderla, pero pues aquí el doctor Leonardo, desde su misión dentro de la Junta Central de Contadores, nos puede dar un poco más de detalle. Y es, si se tienen parqueaderos alquilados, pero no se factura IVA, ¿cuál es la responsabilidad del contador? Entonces aquí ya tenemos un tema de evasión, de posible evasión de impuestos, mi doctor Leonardo. Pues hay dos temas que hay que zanjar ahí, ¿no? Yo sigo insistiendo que el tema tributario, pues es un tema que hay que tratarlo con la administración, porque más que realmente decir que es la responsabilidad del contador, yo creo que es un tema que hay que sentarse el administrador, el contador y decir, ¿qué hacemos? Contratemos, tengamos un concepto de alguien que nos diga si es por un lado o es por el otro. Hay dos temas que yo he escuchado mucho y que para mí no han quedado totalmente claros. Pues no es un tema tributario, pues no, el Consejo Técnico no es quien tiene la última palabra, pero hay dos temas que no han quedado claros. Y el primero es el tema relacionado con qué pasa cuando lo que yo hago es tener unos parqueaderos no necesariamente abiertos al público, sino que si alguien viene a visitar a Marlene, a Jorge, a Carlos o a Marta, pues simplemente yo le digo que usted se demora más de una hora, demora más de tantas horas, yo le voy a cobrar una expensa por utilizar un bien común, que es un bien común para la copropiedad, para uso de la copropiedad, pero usted lo va a usar porque en últimas va a visitar a alguien de la copropiedad. No nos digamos mentiras, pero todos necesitamos vivir en un sitio donde se puedan recibir visitas. Imagínense, no es nada más aburrido que Jorge nos diga, los invito a mi casa a un asado, y nos vamos Marlene con el esposo, todos allá emparejados, y llegamos, y Jorge nos dice, uy, se me olvidó decirles que aquí no hay donde guardar carros. Déjenlo afuera, que eso un man se los cuida. Y una vez yo digo, no, yo como que tengo que irme ya, solo los acompaño media hora. Marlene dice, no, yo sí, me acabé de acordar que, es decir, todo el mundo saca el cuerpo porque Jorge necesita vivir en un sitio donde lo puedan visitar sus amigos. Entonces, miren que a pesar de que están cobrando arriendo, si lo quieren llamar así, o servicio de parqueadero, Jorge dice, espérese un momentico porque lo que está pasando es que están cobrando una expensa común que yo la estoy usando como copropietario para mis invitados. Entonces, miren que esa es una teoría fuerte donde la gente dice, venga, no se está cobrando parqueadero, se está cobrando es el uso de una expensa común. ¿Por qué? Porque los carros dañan el piso, porque los carros dañan, digamos, tienen hacen generar unos costos y entonces yo le voy a cobrar una expensa común relacionado con eso. Ahora, hay una segunda situación de aquel parqueadero que queda cerca de un centro comercial o de aquel conjunto residencial que queda cerca de un centro comercial y tiene parqueaderos de sobra y decide poner un parqueadero en su conjunto. Y entonces cobra, el minuto vale tanto, la hora vale tanto, se hace autorizar por la alcaldía y se vuelve un parqueadero con establecimiento al público. Para mí, esos son temas que son discusiones bien fuertes. Porque hay gente que es tan exagerada que dice, no, si aquí viene un señor particular y le cobran por parquear, tiene que cobrar IVA. Yo digo, espérese un momentico, ¿es por parquear o por la expensa necesaria? No, es por parquear. El servicio de parqueadero tiene que ser un servicio autorizado, es un servicio reglamentado, se cobran unas tarifas autorizadas, eso no es diferente a una expensa común, es diferente cuando su hija cumple 15 años y va a usar la sala para celebrar la fiesta, ellos no le están arrendando el local, le están diciendo, le vamos a cobrar una expensa común que es de tanto. ¿De acuerdo? Entonces, eso mismo se puede aplicar a los parqueaderos. Hay personas que dicen que sí y hay personas que dicen que no. Conozco ambos tipos de copropiedades que me han dicho, ¿se cobra IVA? Otras dicen, no se cobra IVA. Pero ahí la mejor recomendación es, pidámosle a un asesor tributario que con un concepto de una hora, que cobre algo y que nos dé por escrito un concepto y con ese concepto nos vamos, contador y gerente. Y que para las que sea, si el concepto dice que no hay que cobrar IVA, pues no se cobra IVA y nos basamos en ese concepto. Si la DIAN mañana nos dice que tocaba cobrar IVA, pues yo como contador y como administrador estoy tranquilo porque actué basado en un concepto.
Es que lo más importante aquí es, cuando tengamos una duda, pidamos consejo, porque nosotros no vamos a asumir responsabilidades que tiene que resolver la copropiedad, porque muchas veces el tema es de la copropiedad, entonces cobramos o no cobremos IVA, es un tema de la copropiedad, contratemos un tercero que nos ayude a zanjar el tema, es como un problema laboral, pues si yo no sé cómo resolverlo, pues contratemos un tercero que nos ayude y zanjamos el problema. ¿De acuerdo? Allá voy también con eso que acabas de decir, Leonardo, y es que si yo no me siento tranquila, ¿sí? Sobre lo que está pasando en esa copropiedad, soy yo la que decide si me quedo y les firmo sobre eso, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente le dice a uno, venga, pero es que esa copropiedad tiene mucho chicharrón y usted nos deja. ¿Eso quiere decir que hay más cosas? Y uno dice, vea, yo simplemente siento que no puedo estar tranquila frente a mi firma, que es la que se va a poner ahí en medio. Entonces, yo prefiero decir bye bye, adiós, y quedo más tranquila, ¿cierto? Porque ya un tema de evasión pues ya puede ser delicado frente a la Administración de Impuestos Nacionales. Ya sabemos que la DIAN compulsa copias a la Junta Central de Contadores. Normalmente eso no se ve casi en propiedad horizontal, ¿cierto, doctor Leonardo? Eso es mucho más para el sector real, ¿verdad? ¿De Tienes qué? el apagado, ya. No, yo siempre le recomiendo a la gente que actúe con conceptos. Yo soy de las personas que le digo a la gente, pida conceptos. Y nos vamos en el concepto, porque acuérdense que a mí siempre me van a atacar, ¿usted qué hizo? Pues yo le pedí el concepto a un experto. Si el experto falló, pues ¿qué hacemos? Pero no fue culpa mía. Es que aquí lo que hay que mirar es que no me tachen de negligente, ¿de acuerdo? Podemos no tener la razón, pero pues, tenemos que tener un argumento en el cual basar eso y decir, si la situación cambia, pues tenemos que cambiar, no hay nada que hacer. Pero ese tema para mí no es claro y yo he intentado leer conceptos y los conceptos terminan bien, empiezan bien y a lo último no terminan contestando lo que la gente les pregunta en propiedad horizontal. Pero eso que ustedes están diciendo lo preguntan así de abiertamente. Otra pregunta que le hacen a la DIAN puntualmente es el tema de las antenas. Y le dicen, yo debo cobrar IVA por las antenas y viene el mismo problema, yo estoy cobrándole arriendo o estoy cobrando por el uso de zona común. Ese es un tema bien complicado y he visto que unas copropiedades cobran IVA y otras copropiedades no cobran IVA. ¿Sí? Y he visto que a la misma multinacional acepta las facturas con IVA y las acepta sin IVA. ¿Sí? Entonces, uno dice, es porque parece que el tema no es claro ni siquiera para la misma multinacional, ¿no? Y siendo la misma multinacional, ¿no? No sé qué experiencia tienen ustedes con eso. Uy, experiencias y hartas, Doc. Porque en este tema de las antenas y de los parqueaderos sí es el documento que uno suscribe en la propiedad horizontal. Entonces, de allí que nosotros en otros escenarios recomendemos, y como contadores o como revisores fiscales, basémonos en lo que tenemos suscrito con la entidad, porque es que si yo voy a suscribir un contrato de arrendamiento, pues todos sabemos que tributariamente el arrendamiento es algo grabado. Y si yo voy a suscribir un contrato que diga, estoy arrendando el inmueble tal o el espacio de tantas medidas, o la construcción que el mismo usuario el mismo contratista del bien me está construyendo como para las sesiones de las zonas comunes, y me queda que estoy arrendando, pues es un contrato de arrendamiento y es un servicio grabado. Y lo dice el estatuto tributario, el arrendamiento es un servicio grabado con IVA, a no ser que sea para vivienda de uso residencial. Sencillito. Entonces, si yo voy a suscribir con Claro, con ETV, contigo, con Virgin, con el que sea, un contrato de arrendamiento, pues mi amor, pague IVA porque es un contrato de arrendamiento. Pero si tú en lugar de suscribir un contrato de arrendamiento, cedes, como lo decía Leonardo, un espacio y vamos a tener una compensación económica para esto, para la antena, para la instalación de la antena o algo así, y por ninguna parte me dice que es un contrato de arrendamiento, pues ahí sí estoy exento, si soy de uso residencial, de facturar el IVA, porque la ley me otorga en el artículo 33 de la 675 que mi explotación de zonas comunes no me genera IVA.
pero eso no significa que sea exenta, que cuando yo tipifico contratos, arrendamiento o parqueaderos, no los tenga que pagar, porque si yo digo, estoy cobrando por un parqueadero, los parqueaderos tienen unas condiciones. Primero que todo, los parqueaderos en Bogotá están censados y tienen que cumplir con unas normas. Entonces yo no puedo decir que en el conjunto de la Selección Colombia, me gustó las palabras de Ofelia de ayer, en el conjunto de la Selección Colombia, yo voy a abrir un parqueadero y no se va a ceñir por las normas que tiene para el uso de los parqueaderos, pues estoy incumpliendo en dos partes. Estoy incumpliendo si no facturo IVA al estar diciendo que tengo un parqueadero, y estoy incumpliendo con el usuario al no tener todos los requisitos que me exige la ley para ejercer esa actividad, porque es que no estamos ejerciendo una actividad de administración. Cuando yo digo que estoy alquilando parqueaderos o que tengo un parqueadero, ya estoy ejerciendo una actividad diferente que no es la de administrar zonas comunes. Estoy administrando un parqueadero que tiene unos requisitos diferentes para su funcionamiento. Entonces, ¿hasta dónde va mi responsabilidad como administrador cuando estoy ejerciendo otra actividad diferente para la cual fui contratado? Entonces, vemos pasar estas cosas como tan indiferentes. Entonces, ojo, ¿hasta dónde va mi responsabilidad cuando yo digo alquiler? ¿Hasta dónde va mi responsabilidad cuando yo digo parqueaderos? Me volví administrador de zonas comunes y administrador de parqueadero que tiene una normatividad diferente, que me exige unas pólizas de seguro diferentes. Entonces, esto no solamente es en pensar en lo que me va a ingresar a la copropiedad, sino las obligaciones que ello conlleva a mi copropiedad. Entonces, hay cosas que a veces los administradores por querer hacer más hacen menos, y llega el contador, llega el revisor fiscal y llega y les hace la sugerencia. Entonces usted ya es el que vino a tirarse aquí el negocio, el que porque no le participaron a usted su tajada, entonces por eso es que usted no quiere que eso se maneje así. No, son recomendaciones que podemos hacer. Otra parte, nosotros los contadores no somos abogados. Nosotros tenemos tenemos cierto grado de formación en nuestro ámbito profesional, pero no somos abogados. Nosotros, dependiendo de la universidad, pudimos ver 3, 4, 5 semestres en Derecho, pero eso no nos hace abogados. No estamos preparados para litigar, no tenemos la formación para hacer todas las recomendaciones de tipo en relaciones contractuales. Entonces, llegan a copropiedades donde llega uno como revisor fiscal, aquí está el contrato que vamos a suscribir con fulano y tal, revíselo y dígame si lo puedo firmar. No, eso no hace parte de mis funciones. Mi recomendación es, hágalo revisar por alguien especializado en contratación civil, en contratación laboral. Yo no tengo toda la idoneidad como revisor fiscal para pronunciarme sobre todo tipo de contratos. Sí puedo ver a nivel general si cumplen los requisitos generales de ley, pero no me puedo pronunciar al 100% y ver de pronto el mico que después se puede convertir en un orangután en la contratación. Entonces, eso también es algo que debemos tener en cuenta. Nosotros como profesionales tenemos una limitación, una formación, pero es limitada. Y por eso con Marlene, con Ofelia, siempre hemos sido claras en nuestras observaciones, y es zapatero a tus zapatos. Nosotros pedimos emitir unos breves conceptos, pero no somos la última palabra, ni tenemos toda la formación para pronunciarnos en ramas de ingeniería civil, de ingeniería hidráulica, de ingeniería eléctrica, de ingeniería electrónica, de contratación civil, de contratación de lo que se necesite. Damos orientaciones, pero no tenemos toda la capacidad para evaluar que los contratos cumplan los requisitos, que estén ceñidos a todas las normas, que cumpla con el RETIE, con el RETILAC, en fin, todas las cosas que se requieren en contratación. Es un sinfín de medidas que ustedes tienen que estar revisando y tienen que conocer, y que en últimas tienden prácticamente a ser
como si fueran ya hasta psiquiatras, porque les toca tener paciencia para atender los casos particulares de los mismos contadores, sus colegas, de algunos administradores, que eso sí, por favor, son cada día más complicados. Pero bueno, hay otras cosas que preocupan tremendamente, como por ejemplo, Marlene, una pregunta que me ha rondado la cabeza desde hace algún tiempo. El revisor fiscal es la autoridad máxima en una asamblea como para llegar a decir, qué pena, lo siento, pero ya se acabó la asamblea. No, es que todo eso está reglamentado por la misma copropiedad, ¿sí? Tú decías hace un momento que a mí me llegan en las asambleas y que no, que mire, que doña Marlene, que por favor, que para que me firme esto porque es que me tengo que ir a trabajar y no puedo esperarme las 8 horas de asamblea. Y yo, pero, ¿cómo así que le firme? Sí, que me firme este soporte porque es que si no me ponen la sanción. Pero eso no me corresponde, ¿sí? Y yo el venir a decir que la asamblea se acaba porque se acaba, no, pues es que hay que mirar cuál fue la reglamentación que la misma comunidad, ¿sí?, dio para esa asamblea, ¿sí? ¿Y quién es el que manda en la asamblea? Pues el presidente, es el que direcciona, organiza, ¿sí?, la asamblea, perdón, ¿sí? Entonces el revisor fiscal no puede hacerlo. No lo puede hacer, pero conocemos en el campo casos. mucha gente. Quiero otra pregunta para el doctor Leonardo. Creo que esta es la última de la sesión anterior. Imagínate, ya son las 7:22 y por allá tenemos preguntas de esta sesión. ¿Ah? Entonces, hagamos un paréntesis, doctora Marlene. Déjame la termino. Sí, claro, vas a hacerle esa pregunta, pero es que tengo un nudo aquí en la garganta, que no es el de la corbata, en donde si no lo digo en este momento, por favor, se me pasa por alto. Hay un programa que nació hace poco y que se llama Más que Contabilidad. Ese programa va todos los lunes, hasta el momento, esa es la información que tengo, va todos los lunes en el espacio de 9 de la mañana a 12 del día, a través de Onda Ambiental Estéreo, y se tratan temas contables y se les hace un cierre enfocándolos todo el tiempo en la propiedad horizontal. Ejemplo, la vez pasada se trató, por ser el lanzamiento de este espacio en ese horario, que fue una jornada bastante extensa, pero que valió la pena. Se habló de los medios magnéticos, de la exógena y otros temas que a nivel contable yo sé que los expertos entienden muchísimo más que yo. Ahora, Marlene, por favor, escuchamos esa pregunta que le tienes al doctor Leonardo. Listo, y los esperamos a todos en ese hermoso programa, ¿no?, de integración en la PH, porque la idea de todos es que la PH sea íntegra, como todo lo que se maneja en este tipo de comunidad. Ahora sí, mi doctor Leonardo, pregunta. En un edificio se debe tener revisor fiscal por ser mixto y el contador no lo exige. ¿Puedo elevar la queja a la Junta Central de Contadores? El contador no es el que exige tener revisor fiscal. La revisoría fiscal es una obligación de la copropiedad que sea mixta, y pues el contador no tiene ¿qué hace un contador exigiendo? Es decir, el contador dice, pues ustedes necesitan tener revisor fiscal y si no quieren, pues el contador hace su trabajo, ¿sí? Pero esto no es un tema de responsabilidad del contador. Ahora, ¿qué debe hacer el administrador? Tampoco el administrador puede contratar al revisor fiscal. Él va a tener que decir en la asamblea, tienen que nombrar revisor fiscal, están incumpliendo eso. Pero es un tema de la administración, es decir, es la administración quien tiene, es un tema de la asamblea, es la asamblea quien tiene que nombrar al revisor fiscal. Y si no lo nombra, pues ni el contador lo puede hacer, ni el administrador lo puede hacer. Entonces ahí es un tema solamente de dejar la advertencia de decirles con quién se va a quejar uno y quién se va a quejar. A mí me parece curioso porque es lo que hablábamos una vez, donde la gente dice, pero es que la asamblea no hace. ¿Y quién es usted? Parte de la asamblea. Complicado. Entonces, haga. Sí, haga. Cada cual haga su función. Cumpla con su parte, cumpla con su rol y efectivamente en el escenario propio, en el escenario válido, que es ese momento en donde se reúnen por lo menos una vez al año en asamblea válida
todos los copropietarios y podemos hablar de los temas que en realidad nos interesan de la copropiedad. Pero en esas asambleas muchas veces nos ponemos a intercambiar opiniones con respecto a temas de convivencia que no son tan importantes dentro de la normal rutina de la copropiedad. Como por ejemplo, aquí la señora Alba Jaime está haciéndonos un comentario y lo voy a tomar literalmente si me excusan, que en muchas copropiedades manejan el concepto de sanción por parqueaderos. Cuando el vehículo, haciendo referencia a cuando el vehículo pasa toda la noche en el parqueadero de la copropiedad en calidad de visitante. Por favor, yo creo que eso no debe ser una sanción, porque sancionar a una persona por venir a visitarme, no lo entiendo. No sé usted qué opina, doctor Leonardo. Pues casi que lo que hablaba Leonardo hace un rato. Pero yo diría que más que una sanción es como una expensa, ¿no? Pero es que también nosotros tenemos que ser conscientes. Mire, yo soy de las personas que cuando voy a visitar a mi hermana, siempre el celador viene y me dice, señor Leonardo, si usted viene a dejar el carro aquí, tenga en cuenta que pasado una hora yo le tengo que cobrar un valor adicional. Y yo siempre le digo a los celadores, porque ellos me preguntan cuánto me demoro, les digo ellos por recochar, les digo, me voy a demorar solamente 10 minutos para que usted me deje entrar, pero la verdad me voy a demorar más. ¿Sí? Entonces, tal vez yo los he comenzado a entender porque la gente los insulta mucho. Entonces la gente viene y le dice, señor, usted se pasó la hora, le tengo que cobrar, y entonces ahí se nos sube el contador, el ingeniero, el abogado que tenemos dentro, y entonces decimos, es que usted es un igualado, no tiene estudio, lo voy a mandar para el Putumayo. Bueno, no le decimos que lo mandamos para el Putumayo ni para el Chocó porque no podemos, pero eso que nosotros vimos de ese muchacho de apellido Gaviria, donde usted no sabe quién soy yo, sí. Eso lo tenemos todos, perdóneme que se lo diga, eso con cualquier infulita, nosotros vemos al celador como por debajo de la mesa. Entonces, ¿cómo me va a cobrar 1.000 pesos? ¿Usted quién es igualado? Yo soy dueño de este apartamento. Y el señor, que no haya que hacer porque por un lado al otro día lo sapean porque se demoró más de 1 hora o más de 4 horas y le cobran a él, y con la grosería del copropietario. Yo creo que más que una sanción, ya, puede ser que así no esté establecido, es simplemente una expensa común por el uso del parqueadero. Si yo voy a dejar un carro toda la noche, yo debo ser consciente que eso tiene un costo. Y entonces aquí venimos para un chiste que me dijo una vez un jefe, quien tiene para el whisky, tiene para el hielo. ¿De acuerdo? Entonces uno no puede, teniendo un carro, pues decir que no va a pagar un parqueadero cuando, perdóneme, todos los que tenemos carros sabemos que tenemos que pagar parqueadero donde lo dejamos. Y si no, pues para eso existen los taxis, el Uber, bueno, no sé si el Uber, para los que no les gusta, entonces el Uber, o la buseta, o el Transmilenio, o el Transbucaramanga, o como sea. Pero uno tiene que respetar también y debe reconocer que uno debe cobrar por el uso de zonas comunes. Eso también es una obligación y todos tenemos que entenderlo. Marlene, y nosotros encontramos que hay personas que dicen que el carro sí paga, pero que la moto no paga, que porque es más pequeña que el carro y que porque no afecta tanto el adoquín. ¿Sabes qué por qué? Porque resulta que la constructora nos entregó fue parqueaderos de vehículos y no de motos. ¿Sí? Que la comunidad coge y dispone unos para motos, pero que aquí no tendría por qué pagar parqueadero de moto, porque en el RPH no hay parqueadero para tales, ¿sí? Sino que acomodo 3 o 4. ¿Usted sabe quién soy yo? Hay personas que no les alcanza para comprar carro, tienen que comprar una moto, una cicla. Yo soy de las personas que ellos también tienen derecho, porque es que hay personas que no tienen el dinero suficiente. Marlene es una chica caudalada, ella puede comprarse 2 carros y tiene hasta 3 carros, ¿sí? Pero hay personas que solo les alcanza para la moto, y esas personas son vecinas nuestras, y no hay nada que hacer. Y como estamos en este momento, mucha gente está cambiando los carros es por la motos, precisamente por el tema de trancones, entonces tienen todo su derecho. Yo quiero... dime. En Bucaramanga es mejor tener una moto. Claro, total. Y acá en Bogotá, yo soy uno de los desplazados del sistema de transporte masivo,
precisamente por lo que son tan masivos y porque hay amigos que les gusta alivianarme la carga y me ayudan cargándome el celular. Solamente se les olvida después de regresármelo, pero esas son las realidades. Yo me desplacé, yo fui desplazado de ese sistema y ando en la moto. Bueno, Jorgito, chévere eso, pero es que dijiste tú, tengo un nudo y no es por el buzo que yo tortuga. Pero aquí hay una súper pregunta, esta creo que no nos la habían hecho, por lo menos en los espacios donde hemos estado, tanto Ofelia como Martica, y es, buenas noches, ¿el contador debe llevar una contabilidad de costos en propiedad horizontal? Hablamos de contabilidad de costos, ¿no? ¿Y por qué qué hará esa copropiedad? Porque es que, ahora, la contabilidad de costos la puede llevar, ¿sí? Lo que pasa es que uno diría, pero ¿para qué? Es decir, la copropiedad, ¿qué productos fabrica o qué servicios ofrece al público? Porque acuérdense que las copropiedades tienen como función, digamos, es como, yo siempre he llamado como una vaca. Vaca me refiero en cuanto a que decimos, oiga, vayámonos a un paseo a Santa Marta. Entonces Jorge dice, pero yo administro la plata. Entonces comenzamos a darle plata a Jorge, y nos vamos para Santa Marta. Y luego Jorge nos dice, mire, esto fue lo que se recaudó, esto fue la plata que se gastó, y Entonces, cuando uno dice que va a llevar contabilidad de costos de eso, me preocupa porque normalmente la contabilidad de costos está asociada con prestación de servicios o con venta de bienes. Ahora, pues no sé qué harán las copropiedades. Tampoco puedo decir que ninguna copropiedad podría llevar contabilidad de costos. Habrá que mirar realmente qué es lo que hace esa copropiedad. ¿Qué tal que sea una copropiedad que venda edificios? Aquí hay muchas cosas raras, ¿no? Pueden haber copropiedades que son verdaderos comerciantes. Yo en Bucaramanga, casualmente una vez me llamó un señor y me dijo, tengo una propiedad horizontal, pero tengo los siguientes problemas. Y yo le dije, ¿y qué piensan los copropietarios? Y me dijo, mire, es que la verdad, el edificio es mío. Creé propiedad horizontal y yo soy el único propietario. Entonces, está hablando con la asamblea de accionistas, con el administrador y con el consejo de administración. y eso se puede, pues sí se puede, ¿no? Yo puedo hacer un edificio solo y ser el dueño del 100% y tener propiedad horizontal. ¿Sí? Entonces él me dijo que tenía un problema y yo le dije, ¿qué problema tiene? Veo que no tiene problemas ni con el consejo ni con el administrador. Dijo, no, tengo problemas porque me puse a ponerme con la propiedad horizontal a hacer negocios y ahora me han dicho que eso no se puede, estuvimos hablando del tema, le recomendé crear una empresa. Entonces, no sé si es que son casos similares a esto donde las propiedades horizontales se pueden hacer actividades comerciales, pero pues si se pueden hacer actividades comerciales, pues para mí pierden su esencia de propiedad horizontal y ya deberían crear otro tipo de entidades para ese tipo de cosas. Pero no he visto, la verdad, no conozco que se lleve contabilidad de costos, no sé, yo no lo conozco. Creería que no es útil, ¿no? En ese tipo de entidades, pero... Pues sabes, a veces que le gusta a la gente llevar contabilidad por centros de costos, ¿sí? Y se equivocan al decir que es contabilidad de costos. Hay gente que quiere llevar la contabilidad por centro de costos y cada centro de costos corresponde, no sé, a un interior, a una torre, a una etapa, sí, pero eso es otro tema, esto es centros de costos que es completamente distinto. Pensaría yo que de pronto están confundidos con un tema de centros de costos. Y ahora, yo no sé, Jorgito, yo creo que lees tú la consulta del señor Mauricio Rodríguez, que es bastante importante. Ay, dime, Martica, perdón. Marlencita, de pronto la persona que pregunta puede estar confundida la parte de centro de costos con la contabilidad de sectores, que es la que se da en los centros comerciales. Porque en los centros comerciales sí tenemos contabilidad por sectores, entonces ahí sí el manejo es diferente, es un manejo totalmente diferente. Entonces, de pronto la persona preguntó, no conoce bien la terminología contable y pregunta, ¿es contabilidad de costos o contabilidad por sectores? Tratando de argumentar que son centros de costos para manejar. Sí, que de pronto en el paquete contable esos sectores los manejen por centros de costos, pero pues así la pregunta como la fórmula, pues es muy difícil de evaluar qué es lo que realmente quieren aplicar.
porque si es una contabilidad de uso mixto o comercial, pues sí ya es un trato totalmente diferente y son sectores. De hecho, que la misma ley 675 no lo establece, ¿no? Sectores o módulos de contribución. Entonces sería otra parte por aparte, independiente, valga la redundancia. Podría Adelante. ser. Yo creo que sí. Jorgito, ¿lanzamos la pregunta de don Mauricio? ¿O... Claro, gracias por concederme el uso de la palabra y el honor de leer la pregunta de una persona muy importante para mí, el doctor Mauricio Rodríguez. Él literalmente nos dice, buenas tardes, me gustaría conocer la opinión del CP, contador público, Leonardo Barón, sobre la práctica que se presenta en propiedad horizontal relacionado con los descuentos condicionados que en el derecho comercial se entiende descuento condicionado única y exclusivamente cuando existe una compraventa frente al artículo 30 de la Ley 675 de 2001, que claramente establece como penalización los intereses moratorios con un límite máximo que se incrementa con los famosos descuentos condicionados. Muchísimas gracias y lo firma el doctor Mauricio Rodríguez, quien es también un contador público que tiene bastante experiencia en administración de propiedad horizontal. Así que, doctor Leonardo, sin más preámbulos, escuchamos su intervención con respecto a este interrogante. Bueno, muchas gracias, Jorge. Entonces, el artículo 30 dice incumplimiento en el pago de expensas. El retardo en el cumplimiento de pago de expensas causará intereses de mora equivalentes a 1,5 veces el interés bancario corriente certificado por la superintendencia, sin perjuicio de que la asamblea con quórum que señale el reglamento de propiedad horizontal establezca un interés inferior. Mientras subsista el incumplimiento, tal situación podría publicarse en el edificio o conjunto. Luego dice, la publicación referida en el presente artículo solo podrá hacerse en lugares donde no exista Entonces, quería era un poco preguntarle que el artículo 30 no dice o no habla de ese tema del descuento, porque el artículo 30 habla del incumplimiento en el pago de las expensas cuando hay sanción moratoria. Como para que ese tema quede claro. Ahora, el problema es, si uno lee la ley 675 del 2001 o la mira, no es que hable de descuento, ¿no es cierto? O mejor dicho, ella lo que habla es de la expensa, y lo que se ha establecido en muchas partes es que la expensa tiene, yo no le diría que una sanción, yo más bien lo cambiaría por un incentivo para aquellas personas que pagan a tiempo lo hagan, y lo que hacen es reducirles un valor de la expensa si pagan antes de cierto tiempo. Para mí no es un castigo, para mí es el valor de la cuota. Es decir, yo puedo establecer dentro de la expensa un incentivo, que es lo que yo llamo costo variable, o mejor dicho, perdón, expensa variable. La expensa variable es que si tú me pagas dentro de un tiempo, tu expensa vale 120.000, pero si me pagas después de ese tiempo, tu expensa vale 125.000. Algunas personas lo toman como descuento por pronto pago. Para mí está claro que es el valor de la expensa que tiene diferente precio de acuerdo al tiempo. Ahora, esto tiene que ser establecido por asamblea, ¿no? Tiene que ser establecido por estatutos, tiene que ser claramente legal en la entidad, y no es un tema, es un tema que acuerdan los copropietarios. Por eso es que es diferente a lo que nos comenta Mauricio, de que es un tema de como tal descuento por pronto pago o descuento condicionado. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado esa denominación, pero para mí es claro que es pues el precio que se pacta. ¿De acuerdo? Si tú me pagas antes de tal fecha te vale tanto, si me pagas después te vale tanto. Otros le cambian el nombre y le dicen tiene un descuento del 10%, otros dicen que tiene un descuento del 15 o del 20%, pero pues esos son temas acordados entre la asamblea, no es un tema del administrador, no es un tema del consejo, es un tema estatutario, es un tema de los asambleístas. Por lo tanto, yo considero que eso es la expensa. Es que el valor de la expensa es el valor de la expensa, simplemente el valor neto. Sí, ese tema del descuento es un tema que nosotros hemos separado y lo podemos separar por control, pero claramente
es el valor de la expensa que tiene valores diferentes dependiendo de cuánto pague. Eso es lo que yo considero y lo he visto desde ese punto de vista. Bueno, y hay una pregunta que también me la he estado formulando desde hace bastante rato y que no lo puedo negar, hay oportunidades en donde me toca a mí el bolsillo, que es donde más me pone a pensar. Y María del Pilar Tovar me la acaba de recordar acá en plataforma. Y la pregunta es la siguiente, el ejemplo clásico, se me cumplió mi expensa común el día de ayer, último día hábil de mes. Por X o Y motivo no la cancelé a tiempo. Resulta que ese descuento por pronto pago, como se conoce comúnmente, yo lo perdí, pero lo puedo pagar el mes siguiente y me cobran los intereses de mora. El caso puntual es, si yo pago en el mes siguiente, en el día 10, me generan automáticamente los intereses para todo el mes. Me daría a mí lo mismo pagar esa cuota el día 10, el día 20 o inclusive el mismo día 30. Pero en el caso cuando yo pago en el día 10 o en el día 15 y me cobran el 100% del valor de los intereses como si yo efectivamente hubiera cancelado el último día, creo que se está haciendo el cobro de lo no debido. Doctor Leonardo, me han dado la excusa, algunos colegas suyos, que esto se hace así, que porque los programas de manejo contable, los software, vienen parametrizados de esa manera. Pero entonces supongo yo que la práctica del buen contador le tiene que decir, liquide los intereses por los días efectivamente que se ha causado la mora, que para mí personalmente, que no soy contador, lo aclaro, sería lo correcto. Por favor, doctor Leonardo Barón, corríjame si estoy equivocado. Emilio Will Cervantes, un gran experto en temas cambiarios, hablaba que en Colombia existía la legislación del computador. Él decía, es que aquí en Colombia existe la legislación del computador. Aquí hay un desgaste del Congreso de la República haciendo leyes, hay un desgaste de las altas cortes haciendo sentencias, para que un computador le diga a uno qué es lo que se debe hacer, y la gente termina haciendo lo que diga un computador. Es decir, lo que él llama la legislación del computador, que es lo que decía Jorge, ¿no? Eso no se puede hacer porque el computador no lo hace. Entonces, uno, aquí lo que manda es el computador. Y uno dice, no señor, aquí quien manda es la ley. Y aplicando el tema de justicia, como lo dice Jorge, yo le he hablado en muchas copropiedades y le digo, venga, ¿por qué no establecen un procedimiento y se le dan claramente a los copropietarios de cómo se van a cobrar los intereses de mora? Definitivamente nosotros no podemos ser usureros, y más con los mismos propietarios. Simplemente le vamos a decir a los propietarios, señores, le vamos a cobrar los intereses moratorios de acuerdo a los días de retardo. Porque es que uno no puede llegar a ese tipo de cosas. Es decir, aquí estamos hablando entre vecinos, entre personas que se conocen. Pues si usted se demoró 3 días en pagar, pues pague 3 días de intereses, no pasa nada. Entonces, aunque la norma no lo dice claramente, lo da a entender, porque dice utilice la tasa bancaria, y la tasa bancaria es una tasa efectiva, y las tasas efectivas se entiende que son aplicables de acuerdo al tiempo. Entonces, aunque yo le puedo cobrar a usted una tasa del 18% efectivo anual, no quiere decir que le tengo que cobrar todo el año. Simplemente quiere decir que en la proporcionalidad del tiempo es que yo le cobro ese 18% efectivo anual, que en términos prácticos no es el 18%, sino cifras menores de acuerdo al tiempo. Para mí ahí se respondería y estaría claro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aplicar la legislación a la inversa y decir, si el programa de contabilidad no lo sabe hacer, pues seguramente hay que ir pensando en un programa de contabilidad que me sirva, pero yo no puedo someter a una copropiedad a la dictadura de un programa, porque es que los programas están para servir a la gente y no para hacerles caso a ellos, porque se vuelve ese problema que estoy comentando. Voy a ser atrevido y por favor, espero que los contadores aquí presentes no me vayan a regañar, y menos usted, doctor Leonardo Barón. Yo podría Porque Martica está eso, que se habla, Martica está que sí, ya. Sí, por eso me anticipo. Yo podría afirmar que el cobro de los intereses o de la ley del computador, la aplicación de la ley del computador en este caso, sería una
pereza del contador en hacer esa liquidación manual? Yo le diría algo, Jorge, y le diría, incluso, yo le he resuelto a muchas personas, le he dicho, mire, el computador no lo deja hacer, para eso existen lo que se llama notas crédito. Entonces, cuando la gente paga, hágale el reajuste y hágale la nota crédito. Es decir, toda la vida se puede resolver y lo que yo debo mirar es cómo lo resuelvo. Es decir, en la vida vamos a tener muchos problemas, entonces, ¿qué vamos a buscar? La solución práctica. Si la solución práctica es que hay cosas que las hace automáticas, que las está haciendo mal, pues me toca hacer algunas cosas manuales. ¿Sabe dónde aprendí eso? Aprendí eso en un programa, una vez asesorando una empresa comercial, que Sí. utiliza un programa que se llama Sapo. No sé si han escuchado el programa Sapo. Le cambié el nombre, le adicioné una letra adicional para no generar conflictos. En ese programa que se llamaba Sapo, él estaba configurado de una manera especial. El contador dijo, pero así no se hace. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contador? Como el programa lo hacía automáticamente y luego a través de ajustes hacía las correcciones. Porque él era consciente que el programa tenía ese problema y que en la medida que lo iban arreglando los ingenieros, pues ya el problema se solucionaría. Pero siempre debemos actuar con justicia. Yo creo que como seres humanos debemos... Y no es justo cobrar un mes de interés por pagar 3 días tarde. Eso no es justo. Es más, yo he visto otras cosas peores antes de que Marta hable, que ya le salen letreros. Marta, y es que usted hizo el domingo el pago y le dicen que no, que como eso entró el lunes, entonces que le van a cobrar intereses de mora, que no sé qué. Y uno dice, venga, ¿por qué no los copropietarios, por qué no lo dicen, por qué no establecen un procedimiento a ver qué van a hacer con esas personas que pagan el domingo? Porque muchas personas pagan el domingo, no es porque sean malvados, sino porque es el día que tienen libre. Sí, muchas personas trabajan todo el día y el domingo se sientan a hacer los pagos. Entonces, el domingo hace el pago de una cosa, de otra, y yo soy uno de ellos. El domingo es día de pagos. Sí, y claro, nadie aparece que el domingo se pagó, aparece que el lunes se pagó, y pues esas cosas es bueno hablarlas, porque lo que siempre he dicho a la gente, somos vecinos. Los copropietarios son vecinos, no son enemigos. Que hay que sentarse es, pongámonos de acuerdo, qué es lo que vamos a hacer en esas situaciones particulares y no afectemos a la gente, porque es que a veces se tiende a afectar a la gente y cuando alguien siente que son injustos, la gente se resiente. Y eso genera, eso comienza a craquelar las relaciones entre los vecinos y eso es muy grave porque las comunidades deben siempre solucionar sus problemas y esa es la esencia de la ley C75. Martica, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, como lo decía Leonardo, cualquier cosa, así como en derecho se deshace, también en la parte contable. Si tenemos una dificultad, alguna inconsistencia que nos genere nuestro programa contable y nosotros sabemos hacerla en forma correcta, pues hombre, hagamos los ajustes, esto no nos quita nada. Otra cosa, no existe programa bueno ni programa malo. Aquí el problema no es del arco y la flecha. Los programas son programas. Existen digitadores buenos y existen digitadores excelentes y existen digitadores perversos. ¿Sí? Entonces, ¿quién es nuestro personal de apoyo cuando digitamos esto? Importante lo que mencionaba Leonardo, si yo por costumbre hago el pago el domingo y el domingo era 10, pero mi descuento iba hasta el 10, pero en el paquete contable me aparece que es el 11, pero yo tengo un medio probatorio de que yo lo hice dentro de términos, pues acerquémonos a la administración en un buen tono, en un buen término y pidamos los ajustes, pero si yo en lugar de hacer eso, voy y de entrada entro golpeando a diestra y siniestra, pues también la recepción que voy a tener de mi administrador también, si a ti te agreden, tú no sabes, Cristos no existen muchos en Colombia y muchísimo menos en el mundo. Entonces, de que si te dan una cachetada, tú pones la otra mejilla, no. Yo soy de las que si me dan una cachetada doy paso atrás, pero cuidado porque cojo impulso. Cuidado, porque mi paso atrás es solamente para coger impulso. Y así como existo yo, hay muchas personas que si dan el paso atrás, a veces no es porque estén corriendo, sino porque están tomando impulso. Entonces,
En este orden de ideas no existen programas buenos ni programas malos, y lo hablábamos en el escenario de ayer y de pronto fue una palabra que Jorgito me corrigió. A veces es que nuestros programas están indebidamente parametrizados. ¿Qué es una parametrización? Son los comandos que cuando se implementó el paquete contable dentro de la copropiedad se establecieron las normas contablemente que se le daban al computador, al programa contable, para que operara. Entonces, si yo le dije a mi computador, no me liquide los saldos así por día, sino por tal cosa, entonces, pues el programa contable, él no piensa, él simplemente está diciendo o es blanco o es negro. Por eso ellos manejan un sistema binario, 0 o 1. Para ellos todos se convierten en 0 o en 1. Entonces, si yo le digo, haga esta cosa por aquí, él dice, tengo que hacerlo por aquí, si no, error, me vuelvo por aquí. Entonces, el programa nunca va a ser el responsable ni el fabricante del programa, es la persona que utilizó la parametrización. Por eso lo importante de las copropiedades es de contador nuevo, programa nuevo, el programa debe ser funcional para que todos los contadores que lleguen a una misma copropiedad se sigan manejando por ese mismo paquete contable. Excepciones, que de pronto el paquete esté muy contaminado, que tuvieron de verdad muchas inconsistencias, de que la información es más confiable, la información que lleva el administrador a mano que lo que me está ofreciendo el sistema contable, serían algunas excepciones para cambiar de paquete contable, y ya porque yo logré demostrar que lo que adquirieron en su momento la propiedad horizontal no era lo mejor, ¿sí? Pero no es cambiar, porque es que tenemos esa tendencia. Se hace asamblea, anualmente se cambia el consejo de administración en algunos conjuntos, llega el consejo de administración, coloca nuevo administrador a veces viene con contador nuevo porque cambian todo el paquete, entonces cambian al contador y el nuevo contador dice, no, yo no trabajo con el programa A, a mí me gusta el programa S, entonces compren el programa S y yo implemento los saldos y sigo trabajando con el programa S. Y el día que tienen que entrar a hacer una revisión de cartera, entonces tienen que coger los 30 programas contables que han utilizado en la vida de la copropiedad para sacar un estado de cuenta para llevar a un juzgado. Y el último, y después van a empalmar información y resulta que la causación de intereses en tal periodo estaba de una manera, en este otro está de otra manera, entonces se vuelve un caos hacer una revisión ahí. Entonces es cuando a veces la contabilidad estaba bien manejada, pero por estos cambios nos generan incertidumbres, modificaciones. ¿Cómo es posible que si este mes la tasa de interés vuelve a ser el 2%, en el programa A me arrojaba tanto y en el programa B me arrojaba 2,010? Cosas así entonces generan incertidumbre que no son bien manejadas. Entonces, la recomendación es, si vamos a cambiar un programa contable, asesorémonos de que la persona que va a implementar la instalación de ese programa contable realmente sabe manejar el programa contable para hacer la implementación, porque yo puedo ser muy buena manejando, no ¿puedo nombrar nombres de programas contables? No, bueno, voy a manejar el programa S en lugar del programa D y en lugar del programa W. Yo soy muy buena contadora, pero resulta que no tengo formación para manejar el programa W y lo puedo dejar mal parametrizado. Le puedo dar mal las instrucciones, mientras que en el programa S soy una dura y en el programa D ni hablar, pero en el programa W no. Entonces, si no sé, pues, y me compraron ese, pues qué pena, paso un poquito el color y digo, no lo sé manipular, mi contrato de contador no tipifica que yo tenga que conocer eso, solicito el apoyo para que una persona idónea y experta me haga ese trabajo, porque yo no tengo por qué saber cómo parametrizar todos los programas.
todos los programas tienen unos niveles de parametrización diferentes. Si yo no genero bien los límites de las cuentas, puedo generar un mal manejo del programa y desordenar una contabilidad sana. Entonces, en eso también tenemos que ser cuidadosos cuando accedemos a hacer estos cambios. Que la migración de los saldos de un programa anterior coincidan con los nuevos saldos, porque es que uno vea en esto que nos ponemos a hacer empalmes de programas. Entonces estaba el programa que venía manejando Marlencita, que es el programa D, y resulta que yo llegué y dije, yo no trabajo con el programa D, a mí me gusta el programa S. Entonces, cuando migramos del programa D al programa S, Marlene dejó que los saldos de cartera eran de 120 pesos. Y cuando a mí me los pasaron al programa S, me pasaron 125. Y yo pues asumí que me los pasaron bien y no hice las revisiones y todo eso. Entonces, estas cosas, cuando hacemos migración de programas, cuando hacemos cambios de programas, que sea, por favor, personas expertas en ese tipo de implementaciones. Hay que hacerlo con lo que me hace falta a mí, una lupa. Hay que mirar muy detenidamente qué es lo que se está haciendo. Y pues lamentablemente el tiempo va corriendo, nos quedan 5 minutos únicamente, y cuando uno está enamorado de un tema como lo estamos en este momento, el tiempo pasa volando. Y en este momento, con la venia de ustedes tres, voy a darle la palabra a dos personas que han tenido la paciencia del Santo Job desde hace rato. Y le pido por favor a la doctora María Consuelo Fuentes que active su micrófono, active su cámara y de manera muy, pero muy breve, para respetar el horario, nos comente cuál es la inquietud que tiene, cuál es el interrogante que tiene, que con mucho gusto lo escuchamos y dentro de lo posible se lo aclaramos. Doctora María Consuelo, buenas noches y bienvenida. Bueno, mientras que María Consuelo se prepara, le ruego el favor al arquitecto Carlos Tavera que también vaya preparando su interrogante, vaya activando su micrófono, su cámara y se prepare. Mientras tanto, doctora María Consuelo, ¿está en este momento presente? Bueno, parece que ella muy gentilmente, como normalmente son las damas, le está cediendo el turno al arquitecto Carlos Tavera. Entonces, arquitecto, buenas noches, bienvenido, la palabra es suya. Active su micrófono y lo escuchamos. No, creo que ya no lo veo en pantalla. Bueno, entonces... Pero estaba hace un momento, yo lo vi hace un momento. De pronto tuvo alguna falla y me preocupa que efectivamente se estén presentando estas caídas. Afortunadamente no se nos ha presentado a nosotros y podemos continuar en este tipo de reuniones. Marlene, Jorgito, en la última pregunta de María del Pilar, había otra, por ahí una escondidita, que decía, ¿y cuánto es el tiempo límite de la atención de un revisor fiscal en una copropiedad? Algo que pues realmente está dentro de la planeación. Pues dice así, y tiempo límite de la atención de un revisor fiscal en una copropiedad, es algo que debe estar muy claro también dentro del contrato, pero Leonardo, tú nos colaboras. Es que mire, que hay dos corrientes en Colombia que no sé de dónde salieron. Una corriente dice que el revisor fiscal no firma contratos, porque él es el chacho y él es el que hace, y eso es con la asamblea y el tipo es el berraco. Y hay otra corriente que me parece mucho más lógica, a mi juicio, puede ser que las otras también sean bastante lógicas, donde lo que dice es que todas las relaciones entre dos personas tienen que estar en un contrato, todas, o si no se nos vuelve una unión libre, ¿no es cierto? Y las uniones libres tienen problemas, entonces no, que es que usted me va a mantener, que no, que te voy a demostrar que usted era mi pareja, que no. No hay nada mejor en las relaciones contractuales que exista un contrato. Y cuando un revisor fiscal cobra, o cuando un revisor fiscal aspira a ser revisor fiscal de una entidad, debe dejar claramente su contrato precisamente cuánto tiempo estima que le va a dedicar a su trabajo, cuánto tiempo él considera que le va a ofrecer a la copropiedad, porque se supone que un revisor fiscal planea las cosas. Entonces, cuando uno planea, uno más o menos tiene destinado un tiempo en el cual le va a dedicar
puede ser que ese tiempo no sea exacto, también lo puede decir en el contrato. Ahora no es que me vayan a decir a qué horas entró, a qué hora salió, no, solamente como para que las personas sepan cuánto tiempo se demora mi trabajo, qué no hago, vuelvo y repito, qué no hago y qué hago. Y sobre todo algo bien importante, para mí lo más importante, cómo terminamos la relación. Es que eso es bien importante, porque terminamos la relación hoy, usted me saca, y al otro día me llama y me dice, oiga, ¿qué hubo? ¿Y cuándo viene a firmar la declaración? Digo, pero usted no me echó. Ah, pero es que yo lo eché, pero usted sigue con responsabilidades. Eso tiene que ver con el contrato. Hay revisores fiscales que dicen, venga, señora asamblea, si usted me va a sacar a mí, por favor sáqueme a partir del primer día del mes a partir de tal fecha. Porque es que a veces quieren y usted sale y sale hoy, ya se va. Y después de que decimos que se vaya, luego lo llamamos, venga, ¿y usted qué pasó? Entonces, bueno, ¿me sacó o no me sacó? Entonces hay abundante jurisprudencia que dice que el revisor fiscal sigue respondiendo y todo eso, pero para mí debe dejarse claramente establecido primero si hay un empalme, si no hay un empalme, si se va a hablar con el revisor fiscal que entra, si no, porque todas esas cosas son importantes. Además también es un tema de caballerosidad. Si yo salgo de revisor fiscal y entra Marta Musuzu, solo por respeto yo debería decirle a Marta, reunámonos, tomámonos un café y ven, te cuento qué es lo que yo he contado, me pasó esto, no sé qué tal cosa, siendo muy, muy imparcial, no diciéndole, no, que es que el administrador se lo pasa detrás de la secretaria. No, eso no es profesional, eso no necesita contarse. Pero sí decirle claramente, mira, yo he encontrado esto, ten en cuenta esto, si tú necesitas te puedo compartir algunos temas de mis papeles de trabajo para que usted sepa qué es el trabajo que yo vengo haciendo, porque nosotros también tenemos que hablar de un colegaje profesional. No tenemos la culpa que haya llegado otro revisor fiscal a quitarnos el cargo. Eso, perdóneme, pero yo también he entrado a nuevas revisorías y entonces el otro me mira mal y entonces cuando yo salgo miro mal al otro y uno dice, no, esto hay que pararlo, esto aquí es un tema profesional, no hay nada que hacer. Me ganó el contrato Marlene, bienvenida, mire, esto es lo que yo venía haciendo, esto es así, cuando usted necesita me llama, si necesita algo, esto es lo que yo venía haciendo y ya. Así como yo entrego, también la persona que llega tiene que comprometerse a no hablar mal del que sale, ¿no? Porque el problema nuestro es todo lo que estaba mal. Entonces aquí hay que empezar a tener buenas relaciones y sobre todo dejar claramente establecido contractualmente qué hacemos cuando termino mi trabajo. Eso es bien importante. Bastante importante, sí, y podemos seguir compartiendo muchos temas que son muy importantes en este espacio, en el espacio de Noches de PH con Jorge Enrique H. Y les cuento que, como dice también el eslogan de este espacio, nos podemos dar el lujo de amanecer hablando de temas de propiedad horizontal. Pero lamentablemente nosotros somos seres humanos y tenemos que descansar. El tiempo ha sido límite, es nuestro enemigo en este tipo de actividades, pero para que sigamos aclarando todos estos interrogantes contables que tenemos, reitero la invitación hecha anteriormente. Los lunes de 9 a 12 del día, a través de Onda Ambiental, está el programa Más que Contabilidad en Propiedad Horizontal. Los invito cordialmente a que lo escuchemos. Doctora Marlene, doctora Marta Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos especiales que se han realizado sobre el tema de los roles del contador en propiedad horizontal. Doctor Leonardo, muchísimas gracias a usted, en especial esta noche, que ha hecho un esfuerzo grandísimo, sacrificando primero su tiempo de descanso y ante su estado de salud que es algo delicado en el momento. Muchas gracias de todo corazón a ustedes tres. Les dice Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Y por favor, pendientes para los próximos especiales. Y para todos aquellos, valga la cuña, que aún no se han suscrito al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, por favor, háganlo. Háganlo para que puedan repetir estos especiales todas las veces que ustedes quieran en la comodidad de su casa. Obviamente, los que estuvimos acá presentes en esta plataforma, en este momento, lo vivimos en vivo y pudimos
disfrutar haciendo los interrogantes en plataforma, los cuales serán debidamente contestados vía correo electrónico. El correo electrónico espero que lo hayan suministrado para enviarles esos interrogantes, y si no, pues entonces son tarea para el programa naciente de los días lunes, que ya vendrán al aire el próximo 21 de junio, porque tenemos 2 festivos consecutivos. Damas y caballeros, muchísimas gracias a todos ustedes, que pasen una feliz noche. Doctora Marlene, doctora Marta Lucía, muchísimas gracias. Saludos cordiales para Ofelia, que nos ha acompañado también. Doctor Leonardo, esta es su casa y usted es bienvenido cuando a bien lo tenga. Muchísimas gracias, hasta pronto. Cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, yo me retiro entonces. Muchas gracias. Que te mejores mucho. Te esperamos. Gracias, chao.